Las narcos femeninas más peligrosas de la historia. Las mujeres que están involucradas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas son las que se denominan narcofemeninas. A menudo se las describe como las socias o parejas de hombres que lideran las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, pero también pueden actuar de forma independiente en el negocio del narcotráfico. Aunque históricamente las mujeres han sido subestimadas en el mundo del crimen organizado, en los últimos años se ha visto un aumento en su participación. Bienvenidos a Punto de Mira. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! Es común que al considerar a los líderes destacados del negocio de las drogas vengan a nuestra mente figuras aterradoras como Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán, quienes ejercieron un control férreo sobre sus organizaciones criminales en Latinoamérica y cuya ambición de obtener ganancias mediante el tráfico de cocaína y otros estupefacientes provocó un rastro prolongado de muerte y violencia. Si consideramos el papel de las mujeres en este escenario, es probable que nuestra mente se enfoque en los estereotipos comunes como la imagen de la esposa abnegada y sumisa, que es cómplice en silencio de los delitos cometidos por su esposo, pero a fin de cuentas es una víctima de su accionar. También se suele pensar en la amante seductora atraída por el poder desenfrenado del narcotráfico, pero en última instancia es una figura sin poder dentro del mundo del crimen. Sin embargo, el enfoque de esta historia no se centra en eso, sino en mujeres que desafiaron los estereotipos de género y jugaron un papel fundamental en sus organizaciones criminales, cuyo papel cuestiona la idea del poder dentro de las mafias latinoamericanas. Estas mujeres son las auténticas líderes de sus clanes y aunque lograron controlar algunas de las rutas más importantes del tráfico de las drogas en la región, es posible que no sean ampliamente conocidas. Griselda Blanco, también conocida como la reina de la cocaína, fue una importante narcotraficante colombiana que lideró uno de los cárteles más poderosos de la droga en la década de 1970 y 1980 en Colombia y Estados Unidos. Blanco nació en Cartagena, Colombia, en 1943 y desde temprana edad mostró su habilidad para el crimen, robando en las tiendas de la ciudad y vendiendo drogas en la calle. A los 20 años se casó con Carlos Trujillo, un delincuente de poca monta que la introdujo en el mundo del narcotráfico. A finales de la década de 1970, Blanco se mudó a Miami, Florida, y comenzó a trabajar para el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Allí se destacó por su brutalidad y su habilidad para lavar dinero, lo que la convirtió en una de las figuras más importantes del cártel. A lo largo de los años, Blanco acumuló una gran fortuna a través del tráfico de la cocaína y otros delitos, y se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Sin embargo, su carrera en el narcotráfico también estuvo marcada por la violencia y el derramamiento de sangre. En la década de 1980, Blanco fue acusada de ordenar la muerte de numerosas personas, incluidos rivales del cártel y civiles inocentes. Fue arrestada en 1985 en California y condenada a 20 años de prisión por tráfico de drogas. Sin embargo, continuó dirigiendo su imperio de la droga desde la cárcel y luego fue liberada bajo fianza en 2004. Finalmente fue deportada a Colombia en 2004 y fue asesinada a tiros en Medellín en 2012, poniendo fin a una vida llena de crimen y violencia. Digna Susana Valle, de 60 años, es conocida por ser una figura prominente en el narcotráfico de Honduras y por liderar a uno de los clanes familiares más violentos y peligrosos de la región, conocidos como los Valle. El clan tiene su base en El Espíritu, un pueblo hondureño cercano a la frontera con Guatemala y tiene alrededor de 3.000 habitantes. A pesar de que todos los líderes del clan Valle están en prisión en Estados Unidos o exiliados allí, El Espíritu sigue siendo un importante punto de paso para la droga que llega de Colombia, Perú y Bolivia con destino final en Estados Unidos. Los Valle empezaron su carrera criminal robando ganado y contrabandeando cigarrillos en Guatemala, pero cuando la cocaína colombiana empezó a florecer, se convirtieron en actores clave del tráfico de drogas en Centroamérica. La región cuenta con más de 100 pasos fronterizos ilegales, lo que la convierte en una de las más peligrosas del continente y con una de las tasas más altas de homicidios del mundo. En 2009, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya aumentó el número de vuelos ilegales que transportaban cocaína y el negocio se disparó.
Los Valle se convirtieron en intermediarios importantes para organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa en México, a quienes le prestaban servicios de transporte por un valor de hasta $800,000 por envío. Además, tenían una base de operaciones en Virginia, Estados Unidos, donde distribuían los kilos de cocaína que lograban ingresar. La familia Valle era conocida por su crueldad. Los hermanos de Digna solían secuestrar y violar en grupo a jóvenes campesinas del pueblo, y Digna no dudaba en mandar a matar a sus enemigos o a quienes se atrevían a hablar sobre sus actividades delictivas. En 2014, la organización de los Valle era una de las más prolíficas de Centroamérica, lo que llevó a una fuerte presión para derrocarlos. Digna fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami y condenada a 11 años de prisión, pero decidió colaborar con la justicia estadounidense y desmantelar su propia organización. La información que proporcionó fue vital para la captura y extradición de sus hermanos y su hijo. Digna cumplió menos de 5 años de prisión y actualmente se encuentra en Estados Unidos, aunque en un primer momento se había programado su deportación y logró apelar esa decisión por temor a su vida y permanecer refugiada. Sebastiana Cotón Vázquez, una mujer guatemalteca de origen campesino, logró destacar en su organización criminal y obtener una reputación de líder estricta y violenta en el narcotráfico de su país. Conocida como la Tana, Doña Tana o la Doña, tenía vínculos con el cártel de Digna Valle en Honduras y la red del capo salvadoreño Jorge Ulloa Cibrián, alias Repollo, quien fue arrestado en Guatemala en 2013. También tenía importantes conexiones en Colombia y trabajaba como intermediaria del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Su ascenso al poder dentro de los Charros comenzó en 2011 después de la captura y extradición de Juan Ortiz Chamalé. Tuvo el control de la organización hasta el 8 de octubre de 2014, que fue detenida en Chiapas, México, por cargos de narcotráfico, ya que era una figura conocida por sus vínculos con el Chapo. Según los cargos presentados en su contra, se le acusó de traficar 40 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos a través de Centroamérica. Fue solicitada en extradición y compareció ante una corte estadounidense para confesar sus crímenes. Digna Valle, Cotón Vázquez colaboró con las autoridades estadounidenses y fue fundamental para encarcelar a otros importantes narcotraficantes de la región, como los hermanos Waldemar, Don Waldo y Eliu Lorenzana, quienes fueron los capos más poderosos de Guatemala durante el tiempo que Doña Tana estuvo en el poder. Sinaloa, la región de México conocida como lugar de origen del Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes de América Latina, después del famoso Pablo Escobar, ha sido dominada por hombres del mundo del crimen organizado. Sin embargo, hay dos mujeres que lograron subir a la cima del poder en este negocio de drogas, balas y sangre. Guadalupe Fernández Valencia, quien fue capturada en 2016, es la mujer de mayor rango en el cártel de Sinaloa, al menos hasta ese momento. Trabajó para el Chapo Guzmán por más de 30 años, moviendo drogas desde México hasta los Estados Unidos. Fernández, oriunda del México de Michoacán, tuvo su primer contacto con el tráfico de drogas en los Estados Unidos, a donde emigró en busca de una vida mejor y terminó vendiendo drogas en las calles de California. Fue arrestada y posteriormente deportada a México, donde se estableció en Culiacán en 2009 y comenzó a trabajar con su hermano Manuel, llevando alrededor de 30 kilos de cocaína por semana a Los Ángeles, aprovechando los contactos que había hecho en California. En el 2010, Manuel fue arrestado y Guadalupe intentó abandonar el negocio, pero se le hizo imposible. Un individuo desconocido en los documentos judiciales la obligó a seguir trabajando para el cártel de Sinaloa bajo amenaza de muerte para ella y su familia. Finalmente, cuando fue capturada, se declaró culpable de los cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Decidió cooperar con las autoridades estadounidenses en lugar de enfrentar un juicio. Es la única mujer mencionada en la acusación contra el Chapo Guzmán. Marixa Lemus Pérez, conocida como la Patrona en Guatemala, ganó su apodo por su papel en la construcción del imperio narcocriminal en la ciudad de Pedro de Alvarado. Marixa se concentró en el narcotráfico, un negocio lucrativo en la ciudad de Pedro de Alvarado debido a su ubicación en la ruta de la cocaína desde países productores como Colombia hasta consumidores como Estados Unidos. Fue condenada en 2015 a 94 años de prisión por secuestro y asesinato, incluyendo el de su esposo, algo que ella niega. 6 ex miembros de la policía también fueron detenidos por formar parte de su banda. A pesar de su encarcelamiento, Marixa intentó 2 fugas exitosas de prisión en 2016, incluyendo una en la que se disfrazó de guardia de seguridad. Debido a esto, se la conoce como el Chapo Mujer,
Actualmente cumple su condena en la prisión de mujeres de Santa Teresa en Guatemala. Marjorie Chacón Russell, conocida como la Reina del Sur, fue una figura clave en la condena a cadena perpetua de los hermanos Lorenzana. No solo era una de sus principales socias, sino como líder del lavado del dinero en Guatemala, poseía información valiosa sobre la mayoría de los narcotraficantes de la región. Inicialmente, enfrentaba una condena de 26 años por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, pero logró reducir su sentencia a 12 años y finalmente a 5 años antes de ser liberada bajo fianza en 2019. Se convirtió en una de las principales lavadoras de dinero en Centroamérica en la década de los 90. Como intermediaria para las rutas de la cocaína desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, su principal actividad fue el blanqueamiento de dinero y poseía más de 20 empresas que abarcaban hoteles, restaurantes, bienes raíces, comercializadoras y poseía más de 20 empresas que abarcaban hoteles, restaurantes, bienes raíces, comercializadoras y empresas agropecuarias. También poseía salones de belleza, compañías constructoras, loterías, empresas de alquiler y empresas de inversión registradas en Guatemala, Honduras y Panamá. Según su propia confesión, la Reina del Sur logró ganar $40 millones en 10 años de actividad delictiva. Luz Irene Fajardo Campos llegó a tener tanto poder que logró mantener una operación independiente a la del conocido narcotraficante El Chapo Guzmán en Sinaloa. Conocida como La Madrina, dirigía una organización que traficaba cocaína y precursores químicos para su producción desde Colombia hasta México para posteriormente pasarla a Estados Unidos. Sus principales socios fueron sus hijos, asesinados y quemados en un vehículo en Hermosillo, Sonora, tras el arresto de ella en el Aeropuerto Internacional de Bogotá en 2017. Otro de sus apodos era La Genca, debido a que estampaba ese nombre en los cientos de kilos de cocaína que traficaba a Estados Unidos. Fue condenada a 22 años de prisión por liderar una red de tráfico internacional de drogas y está detenida en Estados Unidos. Y su principal aliado y amigo fue Joaquín El Chapo Guzmán. Se reconoce a Fajardo Campos como un eslabón importante en la cadena del crimen que operaba para llevar grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, pasando por Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador y México, sobornando a agentes de la ley, extranjeros en el camino y luego distribuyendo la droga en las ciudades. Si te gustó el video te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal Punto de Mira y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.